Hola queridos, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de poder estar en esta hora compartiendo unas notas con ustedes. Pero hoy les tengo una pregunta antes que nada. ¿Ustedes se molestan o se enojan con facilidad? Yo me enojo y me molesto con mucha facilidad, así que hoy les voy a compartir un secreto. Pero antes de compartirles este secreto, vamos a compartir primero este mensaje con otras personas para que también puedan disfrutar junto con nosotros del tema de esta tarde. Muy bien queridos, ya he compartido en varias ocasiones que me molesto con mucha facilidad, soy bien enojona, pero que gracias a Dios Él ha hecho cambios, ha hecho transformaciones y me ha mostrado métodos y formas de cómo bajar la guardia y dejar de ser tan cansona, tan enojona y dejar de molestarme y sentir que la sangre empieza a subirme de los pies hasta que me llega a la cabeza. Hoy quiero compartirles un secreto súper especial y dónde está la clave de todo esto. Y para eso tenemos a nuestro mejor ejemplo que se llama Cristo Jesús. Y voy a compartirles hoy en nuestras Biblias, busquemos el capítulo 21 del libro de Mateo a partir del versículo 12. Dice de la siguiente forma, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Yo sé que ustedes conocen esta historia. En esta oportunidad es la segunda ocasión en que Jesús va al templo y encuentra el templo hecho un completo mercado. El templo está hecho, lo convirtieron en un lugar donde vendían todo tipo de animales que ustedes se puedan imaginar, los vendían dentro del templo. Y allí se escuchaban el sonido de las monedas, cómo cambiaban el dinero que traían de un país para el otro para poder comprar su ofrenda, para ser sacrificada para el perdón de sus pecados. Y Jesús, cuando llega, encuentra todo este reguero, este desorden. Ya les había advertido una vez, esta es la casa de mi padre, esto no es un negocio. Aquí dentro no tienen por qué haber animales, no tienen por qué haber cambistas, no tiene que haber ningún tipo de negocio. Y él ya se los había dicho una vez, y en esta segunda ocasión, ya casi terminando su ministerio, vuelve al templo y lo encuentra ni siquiera de la misma forma como lo había visto la primera vez. Lo encontró peor de lo que estaba. Allí las cosas se habían puesto mucho peor. Entonces, en esta ocasión vino Jesús y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Cuando usted coge una mesa y la voltea, es porque está molesto, ¿verdad? Es porque está airado. Yo puedo imaginarme en este momento a Jesús con la incomodidad de ver en lo que habían convertido la casa de su padre, cómo habían vuelto el templo donde las personas iban a adorar, donde las personas iban a encontrar sanidad, donde iban a encontrar paz. Lo habían convertido en un lugar donde iban a comprar animales para ser sacrificados para el perdón de sus pecados. Ya se había vuelto tan común la escena de que, no, yo voy al templo, allí yo consigo el animal que necesito para ser sacrificado y que se me perdonen los pecados, que ya se había vuelto algo muy común, muy normal, y la gente llegó a olvidar cuál era el propósito del sacrificio de ese animal. Llegaron a olvidar de que esa sangre que iba a ser derramada a través de ese animalito representaba la muerte de Jesús, quien iba a salvarnos de nuestros pecados. Hasta ese punto habían llegado. Pero donde quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Jesús entra en el templo, voltea las mesas, tira las sillas de los cambistas y sucede lo siguiente. Dice el versículo 13 del capítulo 21 de Mateo. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No solamente era el hecho de que vendían animales para el holocausto, para ofrecerlo en sacrificio, sino que abusaban de las personas, les cobraban de más. Todo lo que se estaba haciendo allí no era solamente que estaban profanando el templo, sino que estaban abusando de las personas que tenían la necesidad de comprar un animal para poder ser perdonados. Ahora, ¿a dónde voy? Jesús estaba molesto. Jesús ya se lo había dicho una vez.
a los sacerdotes, a los cambistas y a todos los demás. Regresa después de haber terminado su ministerio y encuentra el templo en peor situación. Se molesta, voltea las mesas, tira las sillas. Los cambistas y todos los demás recogen sus cosas y salen por ahí corriendo, arriando animales, sacando las palomas, llevándose lo que fuera. Porque estaban huyendo de la presencia de Jesús, porque su presencia con tanto poder y con tanta autoridad, ellos sentían temor delante de la presencia de Dios. Ahora, aquí es el punto que quiero mostrarles. Está en el versículo 14. Dice: y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y Jesús los sanó. Ok, imaginemos la escena. Terminemos de enmarcar este acontecimiento. El templo estaba hecho un desastre, había ruido de animales, ruido de monedas, ruido de gente ofreciendo lo que tenían. Yo lo vendo más barato, yo lo tengo aquí, yo lo tengo allá, qué sé yo qué. Imaginemos esta escena. Luego aparece Jesús, tumba las mesas, está molesto, echa a todo el mundo del templo, el templo queda vacío, pero el versículo 14 me dice: y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. Hubo un grupo de personas que salió huyendo del templo, salieron corriendo de ese lugar porque ellos estaban haciendo algo incorrecto. Pero a la vez que salió ese grupo grande de personas que había estado en el templo haciendo lo que estaban haciendo, asimismo empezó a entrar otra multitud. Y esa multitud, cuando llega al templo, Jesús está solo allí. Y cuando llegan al templo, lo que llegan es todo tipo de enfermos. Llega todo tipo de enfermos simplemente para ser sanados. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar en lo siguiente, queridos? Jesús estaba molesto, estaba enojado por lo que acababa de pasar, estaba incómodo porque la casa de su padre se había convertido en una guarida de ladrones. Pero en el momento en que entran los enfermos al templo buscando a Jesús, ¿dónde está Jesús? Quiero verlo. Él era su única oportunidad para ellos volver a recuperar su salud, para volver a recuperar su vida, para sentirse libres, para sentirse de vuelta amados y recuperar su familia, la sociedad, el lugar a donde ellos pertenecían. Lo habían perdido por su enfermedad, por su condición. Ahora, lo increíble es que en el momento en que salen la multitud y llega la multitud de los cambistas y los mercaderes y todas las demás personas y aquellos que se asustaron por la presencia de Jesús, que salen huyendo, de la misma manera entran esas personas que están enfermas buscando a ese Salvador que ellos habían escuchado hablar de él en otro momento. Ahora, ¿a dónde voy? ¿O dónde llego? Es simple. Miren la manera como Jesús hace un switch así. Como Jesús deja el acontecimiento que acaba de pasar, la molestia que sintió por lo que habían hecho con el templo, con la casa de su padre, por todo el desorden que ve allí, Jesús cambió de inmediato el formato. Desde que vio a las personas que venían donde él, que lo estaban buscando sinceramente, que estaban buscando sanidad a través de él, Jesús cambió de actitud así, como nada. Ahí es donde quiero que lleguemos, queridos. Nosotros tenemos una facilidad, yo tengo una facilidad para enojarme muy fácil, como si fuéramos un fósforo. Simplemente rozamos y ya estamos molestos, estamos incómodos, ya queremos empezar a pelear, queremos empezar a decir insultos y a decir cosas. Nosotros tenemos que aprender mucho de nuestro Jesús. Jesús en ese momento que estuvo tan airado, que estuvo molesto, recordemos, Él siempre nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos molestarnos, pero no pequemos. Jesús se molestó en este momento cuando entró al templo. Estuvo molesto, pero no pecó. En el momento en que llegaron los enfermos, que llegaron los ciegos, que llegaron los cojos, Jesús hizo un cambio de actitud de una vez. Bueno, ya se enfocó de vuelta. Ya, este acontecimiento pasó, ya se fueron, el templo está vacío. Ahora voy a concentrarme en lo que tengo que hacer. Vine a hacer mi obra. Vine a predicar un evangelio eterno, a predicar la sanidad, a traer virtud, a traer esperanza a la gente. Y eso fue lo que hizo. Se olvidó de todo lo que sucedió en ese momento y empezó a sanar a cada enfermo que en ese instante llegó al templo.
Nosotros tenemos que aprender de él. Nosotros tenemos que aprender a hacer ese switch, a hacer ese cambio, a pasar del enojo a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Jesús estaba enfocado en sanar personas. Jesús estaba enfocado en llevar bendición, en hacer conocer a su Padre a las personas. Nosotros nos tenemos que enfocar también. Peleamos con nuestro esposo, peleamos con nuestros hijos y duramos el día entero molestos. Tenemos que aprender a hacer el switch. Tenemos que aprender a dejarlo ir. Déjalo ir, queridos. El enojo es algo que nosotros tenemos que dejarlo pasar. Porque cuando nos quedamos con él y empezamos a acariciar ese enojo, durando horas molestos, durando horas con qué. No, yo no le voy a hablar a él que venga y me pida perdón. No, estos niños tienen que aprender porque las cosas no funcionan así. No, queridos. Déjalo ir. Ese enojo hay que dejarlo ir. Nosotros tenemos que aprender a conversar. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestros hijos ven a Jesús a través de nosotros. Nosotros vemos a Jesús a través de nuestros esposos. Las personas ven a Jesús a través de nosotros mismos, de la forma en que actuamos, cómo nos expresamos, cómo reaccionamos delante de las situaciones. Airaos, pero no pequéis. Aprendamos a dejarlo ir, dejemos que salga de nosotros. Nos sucedió algo en el pasado, mi esposo me fue infiel, lo perdoné, pero yo sigo ahí dando la cantaleta. Déjalo ir, querida. Déjalo ir, esposo. Su esposa falló. En algún momento pasaron situaciones que a usted le siguen dando esa espinita. Déjalo ir. Nuestro Jesús hizo un cambio de inmediato. Se concentró en lo que realmente importa. ¿Qué importa ahora mismo? No importa lo que pasó atrás. Lo que importa ahora mismo es poder llegar a salvarnos entre nosotros, las cosas que podemos compartir entre nosotros, lo que podemos crecer, cómo podemos vivir, cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos llegar a ser mejor esposa, mejor esposo, cómo poder llegar a tratar mejor a nuestros hijos, cómo llevarnos mejor con nuestros jefes o compañeros de trabajo. Déjalo ir, querido. Haz el switch, haz el cambio, haz la transformación, haz exactamente lo que Jesús hizo aquí cuando fue al templo para purificarlo. Se concentró en su misión. Él simplemente lo dejó ir. Ya se fueron los cambistas, se llevaron su ganado, sacaron todo el desorden del templo. Ahora me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, en dar sanidad, en entregar esperanza, en dar palabras de consuelo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en esta hora, queridos. Dejémoslo ir. Saquemos todo ese malestar que hay dentro de nosotros y hagamos el cambio y no sigamos perdiendo el tiempo en cosas que nos desgastan, en pensamientos que solamente nos hacen retroceder y no nos ayudan a avanzar. Déjalo ir, deja que se vaya, deja que salga, que ya no vuelva a aparecer más dentro de tus pensamientos. Y la única manera de dejarlo ir es haciendo lo que hizo nuestro Jesús. Sanar a los ciegos, a los cojos y a cada uno de ellos los sanó y los restauró. Lo que nosotros debemos hacer en esta hora es ir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con lo que haya sucedido, con el evento que hayamos tenido que experimentar con la persona que haya sido. Lo tenemos que dejar ir y continuar. Debemos seguir hacia adelante, no quedarnos estancados ahí en nuestra tristeza, ahí en nuestros pensamientos, ahí en ese error que pasó y que lo vamos a seguir cargando de por vida si no lo dejamos ir. En esta hora yo decido dejar ir ese mal humor. Cuando venga donde mí esa incomodidad por algo que sucedió, por algo que me dejaron tirado, por algo que se quedó por ahí regado en algún sitio, déjalo ir. Ya pasó, déjalo ir. Y delante del Señor me comprometo, y quiero que ustedes también se comprometan en esta hora, a que cuando se sientan molestos, se sientan ofuscados, podamos recordar este acontecimiento, esta historia que quedó aquí plasmada para nuestro ejemplo. Nuestro Jesús también se molestó en algún momento. Es normal que nosotros nos molestemos, pero hagamos como Él hizo. Dejémoslo ir. En el nombre de Jesús, en esta hora, dejemos ir todas esas cosas que nos han estado atormentando durante años. Todas esas cosas que día tras día nos van atormentando. Y cuando nos detenemos a pensar en ellas, son simplicidades, cosas que ya debimos haber dejado atrás hace mucho tiempo.
Quiero invitarte en esta hora para que oremos a nuestro Dios, para que Él nos ayude entonces a dejarlo ir, para que podamos tomar seriamente como ejemplo a nuestro Jesús y poder hacer cada una de las cosas que Él hizo. Y recordemos, queridos, si Jesús lo logró, nosotros en su nombre también lo vamos a lograr. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muchas gracias por todos estos ejemplos. Gracias porque traes tranquilidad a nuestro corazón, porque nos dejas ejemplos a través de Jesús, todas las cosas que vino a mostrarnos, pues solamente para que supiéramos que no estamos solos, que Él también lo padeció y pudo lograr una victoria. Y eso nos da a nosotros la seguridad y la certeza de que en su nombre nosotros también podremos lograrlo. Ayúdanos a parecernos cada día más a Jesús, a poder conocerlo más a Él y cada día poner en práctica cada cosa pequeñita que vayamos aprendiendo, para que cada día también podamos parecernos más a Él. Gracias por escucharnos, buen Dios. Gracias especialmente por habernos dejado tu palabra para poder aprender más de ti y conocer tu verdadero carácter. No permitas que el enemigo quiera sembrar dudas en nuestro corazón, sino que siempre esta palabra viva, esta palabra fresca, esta palabra llena de esperanza pueda ayudarnos a esperar a Jesús cuando venga en su pronto regreso. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores y te damos muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, queridos, por haber estado conmigo aquí acompañándome, y recordemos siempre, dejémoslo ir. Es tiempo de que se vaya. Gracias por estar conmigo. No olviden compartir este video, darle un like para que pueda subir aún más y muchas personas puedan saber más acerca de Jesús. Gracias por haber estado en esta hora. Chao.